Dios no conoce el miedo. ¿Cómo podría conocerlo si no hay nada ni nadie más aparte de Él? En su infinitud no existe separación ni distinción alguna. Dios es lo único que hay, lo único que ha sido y lo único que será. No hay otro. El miedo surge cuando creemos que hay algo fuera de nosotros que pueda dañarnos, algo que pueda amenazar nuestra existencia o bienestar. Pero ¿qué amenaza puede haber para aquello que es lo único? Nada, absolutamente nada. Dios no puede temer porque no hay nadie más que Él. Si en algún momento crees que temes, pregúntate, ¿a qué temo? ¿Realmente hay algo fuera de mí que pueda hacerme daño? Si llegas a comprender que todo es Dios, entonces verás que el miedo es una ilusión. El miedo solo tiene cabida en la mente que se percibe separada de la totalidad, en la mente que cree que hay un otro. Pero cuando esta ilusión se disuelve, cuando realmente ves que no hay nada fuera de Dios, entonces el miedo también se disuelve. No eres una entidad separada de Dios. Esta es una verdad difícil de aceptar para muchos, ya que han sido enseñados a pensar en sí mismos como algo distinto de Dios. Desde pequeños hemos escuchado frases como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, lo que implícitamente sugiere que somos algo parecido a Dios, pero no Dios. Esa idea de semejanza ha creado mucha confusión. Nos ha llevado a creer que somos similares, pero no idénticos, como si fuéramos una copia, pero no el original. Y esa creencia en la diferencia ha sido la raíz de muchos errores en la percepción de la realidad. La verdad es que no hay semejanza, no hay imagen, solo hay Dios. Todo lo que ves, todo lo que sientes, todo lo que experimentas es Dios. No hay distinción, no hay dos, solo hay uno. Decir que eres la imagen de Dios es, en esencia, un malentendido, porque la palabra imagen implica que hay algo que proyecta la imagen y algo que es proyectado. Pero en el caso de Dios, no hay proyección, no hay dualidad. Todo lo que es Dios. La separación es una ilusión creada por la mente. La mente humana tiene una capacidad increíble para fragmentar, para dividir la realidad en partes. Pero esta división es solo mental, no es real. Cuando dejas de identificarte con la mente, te das cuenta de que la separación no existe. No eres una parte de Dios, no eres una imagen de Dios, no eres una semejanza de Dios. Tú eres Dios. Este es el entendimiento más profundo al que puede llegar el ser humano. Y cuando lo comprendes, cuando realmente lo comprendes, el miedo desaparece. El miedo solo puede existir en la separación. Cuando hay unidad, cuando no hay nada más que Dios, no hay nada que temer. Porque, ¿cómo puede Dios temerse a sí mismo? Esto es lo que los grandes maestros espirituales han intentado transmitir a lo largo de los siglos. Nos han dicho de muchas formas diferentes que no hay separación. Nos han dicho que la realidad última es la unidad. Y nos han dicho que cuando realmente comprendemos esto, alcanzamos la paz más profunda. No una paz temporal o superficial, sino una paz eterna, inquebrantable, porque es la paz de Dios. Y Dios no conoce la perturbación, no conoce el miedo, no conoce la angustia. Sin embargo, vivimos en un mundo donde la ilusión de la separación parece real. Vemos a otras personas, vemos objetos, vemos eventos que parecen estar fuera de nosotros. Esta es la naturaleza del juego de la vida. Pero incluso dentro de este juego, la verdad subyacente es que todo es uno. Todo lo que percibimos como separado es, en realidad, una manifestación de la misma esencia divina. Cuando aceptas esta verdad, te das cuenta de que tú también eres Dios. No en el sentido egoísta de creer que tienes poder sobre los demás, sino en el sentido de que no hay diferencia entre tú y el todo. Y esto no es algo que necesites alcanzar o lograr. Es tu naturaleza intrínseca. ¿Siempre ha sido así? Simplemente no lo habías reconocido. Aceptar que eres Dios no es un acto de arrogancia, como algunos podrían pensar. De hecho, es todo lo contrario. Es el acto más humilde que puedes realizar, porque implica reconocer que no hay un yo separado que pueda atribuirse el mérito de nada. No hay un yo que pueda ser alabado o condenado, solo hay Dios. Y en esta comprensión, el ego se disuelve. El ego es esa parte de nosotros que cree en la separación. Es esa voz en nuestra mente que nos dice que somos diferentes, que somos especiales o que somos inferiores. El ego vive en la comparación, pero cuando ves que no hay nada con lo que compararte porque solo hay uno, el ego pierde su poder, se desvanece como una sombra ante la luz. Y cuando el ego desaparece, lo único que queda es la realidad divina. Lo único que queda es Dios.
Y en ese estado la vida se vive de una manera completamente diferente. Todo se vuelve sagrado porque todo es una expresión de Dios. Cada persona que conoces, cada objeto que tocas, cada pensamiento que tienes es una manifestación de lo divino. Pero esta comprensión no es algo que puedas forzar, no es algo que puedas aprender de un libro o de un maestro. Es algo que tienes que experimentar directamente. Y esta experiencia solo surge cuando estás dispuesto a soltar todas tus creencias, todas tus ideas sobre quién eres y sobre qué es la realidad. Cuando sueltas todo, cuando dejas de intentar entender con la mente, lo único que queda es Dios. Y entonces ves que siempre ha sido Dios, que siempre ha sido parte de esta divina y que no hay nada más. Este es el estado de conciencia más elevado al que puede llegar un ser humano. Es el estado de iluminación, de liberación. No hay un Dios allá afuera separado de ti. No hay un ser supremo que esté observando desde la distancia. Tú eres ese ser supremo. Tú eres Dios, porque no hay nada más que Dios. Todo lo que ves, todo lo que estás, todo lo que eres es Dios. Dios es la naturaleza. Este es otro punto importante. A lo largo de la historia, muchas personas han tratado de separar a Dios de la naturaleza, de la realidad física. Han creado la idea de un Dios trascendente que existe más allá del mundo material. Pero esta separación también es una ilusión. Dios no está separado de la naturaleza. Dios es la naturaleza. Cada árbol, cada río, cada montaña, cada animal es una manifestación de Dios. Cuando caminas por un bosque no estás simplemente en la naturaleza, estás caminando dentro de Dios. Cuando miras al cielo no estás viendo algo que está fuera de ti, estás viendo una parte de Dios, que también eres tú. Esta comprensión de que Dios es naturaleza nos lleva a un profundo respeto y reverencia por el mundo natural. No podemos tratar a la naturaleza como algo separado de nosotros, porque no lo es. No podemos destruirla o explotarla sin darnos cuenta de que estamos en realidad dañando una manifestación de lo divino. Cada acto que realizamos en la naturaleza es un acto que realizamos hacia Dios. Vivir con esta conciencia transforma completamente nuestra relación con el mundo. Nos damos cuenta de que todo es sagrado. No hay nada que esté fuera de lo divino. Y en esta conciencia no solo encontramos paz, sino también una profunda conexión con todo lo que existe. El miedo, el ego y la separación son ilusiones. La realidad es la unidad, la divinidad, la naturaleza. Y tú eres una parte inseparable de esa realidad. Cuando comprendas esto, sabrás que no hay nada que temer, porque tú eres Dios inevitablemente.